Bueno, esta noche vamos a vamos a empezar a tratar el tema, porque hoy no vamos a terminarlo, de la libre competencia. La clase anterior terminamos con el derecho constitucional económico, que es un tema importante y además de alguna manera desarrolla los conceptos que ustedes requieren para hacer el trabajo escrito, ¿no? Entonces, de esa manera, ahí tienen ya, digamos, el aparato conceptual en lo que hemos hecho en clase, más ahí un texto que les dejé también en su momento. Entonces, ahora estamos ya entrando a la última parte del curso, en la que vamos a tratar la legislación que hay en relación al mercado. Ahora bien, esto es algo que hay que, digamos, relativizar, ¿no? Porque respecto al mercado, pues hay mucha legislación en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de que respecto al mercado está todo el elemento de la regulación. Y la regulación es, digamos, un conjunto de normas y criterios aparte, derecho administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, en este curso lo que se desarrolla son algunos aspectos muy puntuales respecto de temas vinculados sobre todo a los agentes económicos que participan en el mercado, bajo las reglas, digamos, de carácter general, ¿no? Entonces, se ve la libre competencia y la competencia es leal, que son dos distintos tipos de conductas que podrían afectar el mercado. Desde ese punto de vista, tanto la libre competencia como la competencia es leal son parte de lo que se llama, o las normas de estas dos áreas, son parte de lo que se llama el derecho administrativo sancionador. Es decir, están constituidos por infracciones y sus respectivas sanciones. No hay pues una legislación que diga cómo llevar adelante la competencia o algo así. Eso queda en la libertad de los agentes económicos. Pero lo que sí hay es ciertos límites en la forma de competir. Entonces, cuando se traspasan esos límites, se cometen infracciones que pueden afectar la forma como se desarrolla la competencia. Y dos grupos de esas infracciones son, por un lado, las infracciones contra la libre competencia y por otro lado, las infracciones en relación a la competencia desleal o las que tratan de combatir la competencia desleal. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase y las siguientes. Y ya hacia el final del curso vamos a tratar de otro agente que también participa en el mercado, que es el consumidor. Entonces vamos a desarrollar la protección al consumidor, que es un tema que no solo se ve en nuestro sistema legal desde el punto de vista de la participación del consumidor en el mercado, sino también se ve desde el punto de vista de los derechos de la persona, los derechos fundamentales. Y es así como se habla de los derechos del consumidor como derechos fundamentales, protegidos desde el marco constitucional inclusive. Bueno, entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy día vamos a empezar con los temas referidos a la libre competencia y para eso nos vamos o regresamos, como quieran verlo o decirlo, a lo que dice la Constitución. Esto lo pasamos muy rápidamente cuando hablamos del derecho constitucional económico, y es el artículo 61 que se refiere justamente a esta materia. Entonces, ¿qué es el artículo 61? El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Entonces aquí ya tenemos el primer acercamiento que establece la Constitución y que no estaba en la Constitución anterior porque la Constitución anterior no se ocupaba del funcionamiento del mercado. Este tema, digamos, le era ajeno, ¿no? Como sabemos, la Constitución anterior más bien privilegiaba mucho la presencia estatal en distintos ámbitos y la protección sobre todo de sectores menos favorecidos. Entonces había, digamos, disposiciones favorables a determinados sectores, pero no se pensaba en construir una suerte de mercado en términos económicos. Entonces no había disposiciones sobre ese tema. La Constitución
del 79 apenas se mencionaba la economía social de mercado de manera general. Pero bueno, esta Constitución del 93 sí ha entrado más a fondo en el asunto y tiene algunos artículos. Y entonces este artículo 61 son los artículos que además siempre ha generado un poco la discusión, o en todo caso ha habido que explicarlo, porque como podemos ver ahí, le da al Estado el rol de facilitar y vigilar. Eso significa, en principio, no actuar, ¿no? Sino que facilita para que otros actúen. Es decir, por ejemplo, procura eliminar barreras de acceso al mercado, de manera que pueda haber más competidores. Procura eliminar y eventualmente procura generar incentivos para que distintos agentes económicos participen en el mercado, ¿no? Y por otro lado tiene el rol más sancionador, que es vigila, ¿no? Entonces, si vigila, como ustedes saben, alguien que vigila está, digamos, atento a advertir cualquier situación que no sea regular. Y esa es justamente la lógica de la actuación del Estado. Vigila, y si aparece alguna conducta transgresora o que afecta a la libre competencia, pues entonces la siguiente línea, combate, ¿no? Combate significa sanciona. Entonces, bueno, aquí, digamos, está la lógica de la intervención estatal, que viene a ser dejar que el mercado funcione, pero si hay alguna infracción o algo que lo afecte, entonces sancionar. Desde ese punto de vista hay una búsqueda de un buen funcionamiento del mercado en base a la libre competencia. Digamos, ese es el anhelo o el propósito. Y cuando esto no ocurre por interferencias de algunos competidores que quieren aprovecharse de la situación de manera ilícita, porque obviamente todo el que participa en el mercado quiere obtener beneficios, pero si lo quieres hacer de manera ilícita, entonces ahí, si afectas a la competencia, encontrarás una sanción. Bueno, y luego dice que combate prácticas que limitan y abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Entonces, este tema del abuso de posiciones dominantes o monopólicas es, digamos, uno de los temas que siempre ha generado, y hasta ahora hay alguna confusión porque se considera que, siendo las posiciones monopólicas o la existencia de monopolios en sí la ausencia de competencia, porque el monopolio significa que hay solo un proveedor o un productor, o en fin, el que genera los bienes y servicios para el mercado, pero solo hay uno, por eso es un monopolio. Se entendería pues que el monopolio es la ausencia de competencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se sanciona la existencia de monopolios? Porque como ustedes pueden leer ahí no dice que se están prohibidos o se sancionan los monopolios, sino que se sanciona el abuso de la posición dominante o monopólica. No la existencia, sino el abuso. O sea, puede existir sin abusar y en principio no hay ninguna infracción, ¿no? Entonces la Constitución no, digamos que no sanciona ni persigue los monopolios, entendiendo que los monopolios pueden surgir por diversas razones. Y ahí ustedes, que son economistas o estudiantes de economía ya avanzados en la carrera, podrán coincidir en que los monopolios pueden aparecer por diversas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, los llamados monopolios naturales, que tienen que ver con infraestructuras de red y en las cuales un esquema de competencia podría ser antieconómico o generar más costos que un esquema de el establecimiento de un monopolio y un sistema regulatorio, que es lo que tenemos en el Perú. O un monopolio podría surgir justamente por la eficiencia de un competidor que conduce a que los demás competidores se vayan y lo dejen solo, ¿no? Digamos que tiene tanto arraigo este competidor y sus productos son tan buenos y los proveen buenas condiciones que finalmente nadie compite con él. Entonces, no se le podría sancionar por eso, ¿no? No se le podría sancionar por quedarse solo en el mercado, ¿no? O tal vez es el primero que llegó, o tal vez ha inventado algo y tiene una patente, entonces es el único productor.
y porque la patente te da además el monopolio de la producción. Justamente esa es la lógica de la patente. La patente implica que, por ejemplo, al inventar algo, tú eres el único que lo va a poder producir mientras la patente dure. Entonces, naturalmente, si es que tú eres el único y la ley, digamos, ampara esa condición y la ley es la que te da esa exclusividad, luego no te podrían sancionar por eso mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la existencia de monopolios no está sancionada ni está prohibida, ¿no? Pero el abuso sí, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, este primer párrafo del artículo 61 ya nos introduce al enfoque legislativo sobre esta materia, que sanciona el abuso de posiciones dominantes, y por otro lado también sanciona las concertaciones o acuerdos o colusiones, si le quieren llamar. Por eso la penúltima línea, el primer párrafo dice: ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios, y ahí se refiere a la concertación, ¿no? Entonces, claro, hay tal vez un mal uso del lenguaje, pero en fin, habla de una concertación. Entonces, junto al tema de los monopolios y del abuso de esa posición dominante o monopólica, está el tema de los acuerdos. Y es justamente eso que trata la lectura que les he dejado, ¿no? El tema de los acuerdos. Y los acuerdos son entonces otro tipo de infracción, porque en el caso del acuerdo no hay nadie dominante, ¿no? O en todo caso hay alguien que domina y hay otros más, pero son varios. No es una situación de monopólica entonces, porque en el caso de un monopolio no hay con quién acordar. Y en este caso los acuerdos, como vamos a ver luego, se caracterizarían porque justamente son acuerdos para no competir. De ahí viene su carácter anticompetitivo, digamos así. Bien, el segundo párrafo del artículo 61 es un párrafo que tiene otro origen y que también muchas veces es fuente de discusión, porque el segundo párrafo no tiene que ver en realidad con la misma visión del primero. El primero tiene que ver con un enfoque referido al funcionamiento del mercado y al rol que en el funcionamiento del mercado desarrolla la competencia, no afectar esas libertades, etc. Pero en cambio el segundo párrafo se refiere al tema de la información pública o al público. Entonces habla de la prensa, la radio, la televisión, y dice que en el caso de las comunicaciones, las empresas, bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión o comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento. Entonces aquí el interés, la preocupación que se plasma en este párrafo no va por el funcionamiento del mercado. Aquí el interés es que no se afecte el derecho a la información de los ciudadanos. Entonces es una entrada distinta al tema, digamos así, ¿no? Los dos coinciden en el mismo artículo constitucional, pero sus enfoques y sus objetivos son diferentes. El segundo párrafo más bien tiene que ver con el tema de la libertad de expresión y la libertad de información. Y en ese objetivo, de lo que se trata es de evitar que alguien concentre toda la información y de esa manera pues la población pueda ser de alguna forma limitada en el acceso a esa información o si quieren manipulada, ¿no? Pero en fin, ese tema, que es un tema también interesante, es un tema más vinculado a los derechos fundamentales y no lo vamos a tratar ahora, ¿no? Sería interesante tratarlo porque también ha generado por ahí controversias, ¿no? Porque ha habido, hace unos años se generó una especie de procesos entre empresas periodísticas o de medios de comunicación por un tema justamente de concentración en el mercado. Pero, en fin, es un tema interesante para analizar, pero, digamos, no vamos a ir a ver el primer párrafo, que es, o lo derivado del primer párrafo, que es lo que está en la legislación sobre libre competencia. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es un esquema, un organigrama del INDECOPI, porque el INDECOPI es
la entidad pública que se encarga de los temas vinculados a la libre competencia. Es parte del Poder Ejecutivo y en esa medida es parte de la administración pública y ejerce las facultades de la administración en los temas de sanción que justamente se han mencionado. Es decir, esta función de combatir, vigilar, facilitar, etcétera, tiene que ver con las funciones del INDECOPI. Entonces el INDECOPI, ¿por qué he puesto el organigrama? Porque no todo el INDECOPI se ocupa de este asunto, pero para que tengan una idea de cómo funcionan estas cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven por este lado, el INDECOPI es más grande que esto. Esta es una parte del INDECOPI solamente, que es la parte más vinculada a los temas de sanciones, pero digamos hay otras áreas. Acá no está la parte de la administración de INDECOPI, por ejemplo. Entonces, en lo que nos concierne, está aquí la Sala de Defensa de la Competencia. Aquí está la propiedad intelectual, o sea, las marcas, las patentes de invención, los derechos de autor, que es un tema vinculado al registro de derechos de propiedad intelectual, y eventualmente si hubiera alguna disputa o reclamo o infracción, bueno, se ve en estas instancias, y finalmente hay una segunda instancia que es la Sala de Propiedad Intelectual. Pero en el tema de la competencia hay una línea particular, ¿no? Una primera instancia que son las comisiones, y les digo esto además, pónganle un poco de atención porque vamos a ver un pequeño video sobre un caso de colusión dentro de un ratito, y en la explicación se va a usar esta terminología, ¿no? Entonces las comisiones son las que investigan las infracciones, y emiten una decisión en primera instancia, y si alguien está disconforme con lo que decía la comisión, puede apelar y se va a la segunda instancia, que es la Sala de Defensa de la Competencia. Y esta segunda instancia es la última opinión que el INDECOPI va a emitir sobre este asunto. Si alguien no está de acuerdo, digamos una empresa es sancionada y no está de acuerdo, podría irse al Poder Judicial a iniciar un proceso contra el INDECOPI. Ya es una vía fuera del Poder Ejecutivo, es en el Poder Judicial y tiene su propio trámite, y ahí el que va a esa instancia, se va fuera del Ejecutivo al Poder Judicial, demanda al INDECOPI porque quiere seguramente anular su resolución que lo ha sancionado, ¿no? Entonces, dentro del INDECOPI tenemos esta doble instancia, las comisiones y la Sala. Ahora, dentro de las comisiones hay varios temas también, ¿no? Nosotros vamos a ver libre competencia, que está aquí en la Comisión de Defensa de Libre Competencia, y fiscalización de la competencia desleal, pero hay otras comisiones, ¿no? Por ejemplo, este es importante, pero tiene que ver con el tema de las importaciones, que es la Comisión de Dumping, Subsidios, ¿no? Y además está la de eliminación de barreras no arancelarias. Bueno, el otro tiene que ver con la firma electrónica. Pero nosotros nos vamos a centrar en estas dos. Y aquí en el mismo organigrama ustedes pueden ver al costadito otra línea, que es la de la protección al consumidor. Bien, entonces también aquí hay comisiones, y hay una comisión y una segunda instancia que es la Sala de Protección al Consumidor. Entonces, en ambos casos el esquema es el mismo. La comisión recibe denuncias o investiga directamente, porque puede hacerlo de oficio, sanciona, eventualmente si hay una apelación, sube a la Sala, y la Sala cierra la decisión del INDECOPI, y si alguien no está de acuerdo, se puede ir al Poder Judicial. Esa es digamos, la ruta de todo reclamo de este tipo, ¿no? Entonces, en lo que vamos a ver, estamos en la línea de la defensa de la competencia en estas dos comisiones, y luego cuando veamos protección al consumidor estaremos aquí. Y bien, aquí hay otras salas que ven otros temas, ¿no? Otros temas que son, ya no lo voy a explicar, temas más empresariales, procedimientos concursales. Los que les interesa el fútbol, piensen en la U y la Alianza y están por acá, ¿no? Temas concursales porque no pueden pagar sus deudas y están reestructurándolas, ¿no? Si no fuera posible esa reestructuración, seguramente tendrían que eventualmente disolverse y desaparecer, ¿no? Pero tienen una legislación especial que les facilita estar en estos procesos. Y luego que hay una comisión para eliminar barreras burocráticas, que es
por ejemplo, supervisa las denuncias que se presentan a veces contra entidades públicas como las municipalidades, que suelen establecer requisitos, procedimientos, tasas que hay que pagar, y eso encarece el acceso al mercado. Y entonces el INDECOPI, dentro de esta función de facilitar el funcionamiento del mercado, la libre competencia, entonces actúa a través de esta comisión de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Que es otra línea, digamos, de acción, ¿no? Como ven, el INDECOPI tiene varias líneas de acción en relación al mercado, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en esta partecita, ¿no? Se podrían ver otros temas, pero para eso necesitaríamos que el curso completo trate de esto, o tener un curso adicional. Ya el tiempo lamentablemente no alcanza, ¿no? Bueno, hasta ahí alguna pregunta o algún comentario. Cualquiera de ustedes, por favor, intervenga, me interrumpe nomás o hace una pregunta si quiere a través del chat. Pero voy a estar viendo de rato en rato. Y vamos aclarando pues cualquier cosa. Bien, entonces ahora vamos a entrar a el tema ya a nivel legislativo. Hemos visto primero la Constitución. Ahora lo que tenemos aquí ya es la legislación. Es el decreto legislativo 1034. Esa es la norma de libre competencia que sanciona las conductas anticompetitivas. Entonces, como se indica ahí, el artículo 1 de esta norma dice que la ley prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. Entonces, aquí un primer punto a mencionar es que la ley tiene como fin último el bienestar de los consumidores, pero como fin inmediato esta búsqueda de la eficiencia económica en los mercados. Eso quiere decir que si un consumidor quiere reclamar por algo, cuando venga aquí le van a decir ándate a la Comisión de Protección al Consumidor, ¿no? Que existe y ya la vimos en el organigrama. Entonces esta comisión está por aquí, ¿no? Si te vienes aquí a denunciar algo por el bienestar de los consumidores, te van a decir regrésate al otro lado. Entonces, ¿qué sentido tiene esta mención? Esta mención tiene que ver con la visión de que el buen funcionamiento del mercado al final beneficia a la población. Y que finalmente, si vamos a sancionar a alguien, es porque su conducta, al afectar el funcionamiento del mercado y la eficiencia económica, termina afectando a la gente. Y recuerden que las personas son lo más importante en nuestro sistema constitucional y legal, ¿no? Son, digamos, en torno al cual la protección de la persona, la defensa de su dignidad, en torno a eso se construye todo el sistema legal. Entonces, la idea del bienestar del consumidor está en línea con esa forma de pensar. Pero cuando hablamos de libre competencia y de estas normas y de lo que hace el INDECOPI en este rubro, solamente se ocupa de analizar la libre competencia y su afectación. Si algún consumidor se siente afectado en particular, tendría que irse a la otra comisión. Ya sobre eso ha habido inclusive algunas precisiones en la propia ley para, digamos, segregar esas dos vertientes del análisis de estos temas. Ahora bien, las conductas anticompetitivas pueden ser de dos tipos. Bien, vamos a irnos de frente al análisis del segundo porque es el tema de la lectura, ¿no? Y además porque les voy a pasar unos videos por aquí, que de repente en el aula es un poco más complicado por facilidades tecnológicas y por sonido, porque en el aula se dispersa mucho, ¿no? Pero las conductas anticompetitivas pueden ser de dos tipos. Número uno, este es el abuso de posición de dominio, que lo vamos a ver luego. ¿Ya? Y número dos, estas, las prácticas colusorias. Perdón, que me estoy pasando. Las prácticas colusorias o conductas colusorias. Bien, que pueden ser verticales u horizontales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante el tema del abuso de posición de dominio para irnos de frente a
digamos, el tema de la lectura de mañana y de paso que si tienen por ahí alguna pregunta, ¿no? Entonces, para entrar a ese punto, vamos a hablar de los acuerdos entre empresas. Y ahí me preguntan, por favor. Aquí hay algunos, este es un diagrama que he tomado de un artículo que está ahí mencionado en la diapositiva. Lo pueden buscar en internet, o si quieren se los facilito también. Y este diagrama, pues más o menos trata de ilustrar cómo las empresas podrían organizarse y acordar entre ellas. Entonces hay acuerdos de tipo horizontal, por ejemplo, digamos que aquí hay 3 niveles, ¿no? El productor, el mayorista y el minorista. El productor le vende al mayorista y el mayorista al minorista, ¿no? Esa es una especie de cadena descendente, hay eslabones, digamos, ¿no? Entonces, los acuerdos horizontales son entre competidores que están en el mismo nivel. Por ejemplo, entre el productor 1 y el productor 2, ahí hay horizontalidad. Si se ponen de acuerdo, sería un acuerdo horizontal. O en este nivel mayorista, también habría horizontalidad y puede haber acuerdos o concertaciones o colusiones horizontales. Igual en el nivel minorista puede haber colusiones horizontales. Bueno, ahora, pero también es posible que haya acuerdos así, o sea, entre distintos eslabones de la cadena. Esos son acuerdos verticales. ¿Ya? Entonces, cuando va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, son acuerdos verticales, y los que están, digamos, valga la redundancia, horizontales, son esos mismos. Esa es una primera aclaración para la terminología, ¿no? Acuerdos horizontales y acuerdos verticales. Segundo, hay este concepto de acuerdos horizontales intermarca e intramarca. Ven acá. Intermarca e intramarca. Intermarca significa que es entre competidores que no están vinculados o que los productos o servicios no tienen relación entre sí. En cambio, los intramarca serían, por ejemplo, estos. Porque estos venden los mismos productos de este productor 1, ¿no? Este es un acuerdo intramarca. Y aquí también es intramarca. Esto no está marcado, pero así sería, ¿no? Intermarca, en cambio, está aquí. Venden productos distintos. Y aquí también. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque los acuerdos intermarca son o pueden ser más graves o tener un impacto mayor en la economía que los acuerdos intramarca, porque a veces estos acuerdos tienen que ver con, por ejemplo, la facilidad de vender el mismo producto, ¿no? O eventualmente son parte también o están relacionados con algún tipo de acuerdo vertical. Se considera que es más dañino cuando los competidores no tienen nada que ver entre ellos y se ponen de acuerdo. Por ejemplo, se acuerdan el precio o acuerdan subir el precio o acuerdan generar condiciones para que el precio suba, por ejemplo, reducir la producción para que el precio suba, ¿no? O no bajar el precio que debería bajar, porque los costos se reducen y en vez de bajarlo le deciden mantenerlo. Entonces, ese tipo de acuerdos se considera que los intermarcas son más graves. Y esto se va a traducir en la manera como la legislación los trata. Entonces, los intermarca tienen una determinada, los intramarca tienen una determinada sanción y los intermarca tienen otra. Bien, hay una diferencia ahí, ¿no? De la manera de demostrar la existencia de la infracción. Bueno, entonces, tal vez veamos la definición y luego les paso uno de los videos para que lo vean y lo veamos en la práctica, no veamos cómo funciona. Estas son las prácticas colusorias horizontales, ¿no? Ya dijimos que hay horizontales y verticales. Estas son las horizontales. Las horizontales están definidas en el artículo 11 del TUO, significa texto único ordenado del decreto legislativo 1034. Ustedes ya saben que es un decreto legislativo, es una norma equivalente a una ley, ¿no? Y el texto único ordenado es simplemente un documento que ha ordenado
esta norma que ha sufrido varios cambios en el tiempo, entonces la han reunido y la han ordenado para facilitar su aplicación y su lectura. Hay muchos cambios y muchas leyes que cambian, entonces estar conciliando todas puede ser un poco engorroso a veces para los usuarios, y la ley está pensada también en la gente que tiene que aplicarla, ¿no? Entonces por eso se consolida en estos llamados textos únicos ordenados. Bueno, pero ¿qué cosa es una plática con usuario horizontal? Acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos competidores entre sí. Competidores entre sí. Entonces estamos hablando de que están en el mismo nivel de esta cadena o esta línea entre productor y consumidor, está en el mismo nivel, ¿no? Por eso es horizontal. Son competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. Este es entonces o el objetivo o el resultado, ¿no? Restringir, impedir o falsear la libre competencia, e indica que son prohibiciones relativas, lo cual lo explicaré luego, pero básicamente lo que se refiere a la, digamos, la demostración, la forma como se prueba o qué es lo que hay que probar al momento de hacer el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, estos son los principales elementos. Acuerdo, cuando los participantes en esta práctica entre sí concertan y toman decisiones conjuntas, etcétera. Decisiones, que normalmente esto viene desde un órgano superior, como podría ser un órgano gremial. Recomendaciones, que son más bien sugerencias o pueden ser acatadas por también integrantes de algún órgano gremial o de algún órgano que los agrupe, o prácticas concertadas que tienen que ver más con comportamientos homogéneos de distintos competidores. Entonces, al final, todas son de alguna manera expresiones de estos acuerdos colusorios, y que tienen como finalidad ¿cuál? Que es no competir, ¿no? Esa es la idea de la colusión, no competir. Entonces, luego la ley desarrolla una serie de conductas, pero aquí tal vez sea mejor ver un poquito más puntualmente el tema con este video de un caso, un par de casos que he separado para ahora, que se han dado en la práctica de investigación del Indecopi, y que nos grafica más o menos cómo es que se dan estos procedimientos, cómo funciona además todo el proceso de detección. Entonces vamos a empezar con el llamado Club de la Construcción. A ver, veamos. Me dicen por favor si escuchan. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Se escucha. Ya, de acuerdo. Entonces lo dejo para que lo vayan siguiendo.
Profesor, disculpe, ahora el video no se escucha nada. ¿No se escucha? Ahora no, profesor. A ver, un momentito, vamos a ver, ¿por qué no se escucha? El audio está... A ver... ¿Ahí pueden escuchar? ¿Escuchan? No. ¿Ya se escucha? Ahí lo pueden ver. A ver, me dicen por favor. Constructoras, como bien lo dice Perla, no alcanza solamente... ¿Escuchan y ven? Ahora sí. Ya. Pues al caso Lavajato, alcanza a lo que se ha conocido como el caso del Club de la Construcción, donde están involucradas además empresas que son, digamos, protagonistas estelares del caso Lavajato, como Odebrecht, como Graña y Montero, pero son 35 en total. Vamos a conversar con Jesús Espinosa, secretario de la Comisión Técnica de la Defensa, porque hay que decirlo completo, Comisión de Defensa de la Libre Competencia, secretario técnico de esta institución en Indecopi. Buenas noches, ¿cómo está, señor Espinosa? Gracias por estar con nosotros, por el anuncio de esta investigación, este inicio de proceso sancionador administrativo a 35 empresas, entre las cuales, repito, están Odebrecht y Graña y Montero. El caso del Club de la Construcción se conocía ya desde hace un buen tiempo. Impresiona además que la investigación de Indecopi se remonte hasta el año 2002 y que incluya, si no estoy mal, 116 obras que se habrían realizado hasta el 2016. ¿Por qué es en este momento que se anuncia este proceso? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y a través tuyo saludar a tu público. Efectivamente, el día de hoy, el Indecopi ha dado cuenta que ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos o ex ejecutivos por haberse puesto de acuerdo para no competir y repartirse entre las empresas las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente Provías y otros gobiernos regionales. Obviamente, ello, de comprobarse, pues habría afectado al Estado y habría implicado que habrían tenido que pagar un sobreprecio como consecuencia de esta conducta anticompetitiva. ¿Por qué se anuncia ahora? Porque pues la investigación ha llegado a un punto de madurez donde el Indecopi ya no tiene sospechas, sino tiene indicios de que las empresas habrían incurrido en una conducta anticompetitiva. El Indecopi viene realizando una investigación tiempo atrás. Esta investigación ha implicado, en primer término, realizar visitas de inspección a las empresas sin previo aviso. Y en esas visitas de inspección se han capturado correos electrónicos de diversas empresas investigadas. Para que tengas cuenta de la dimensión de la investigación, se han capturado 12 millones aproximadamente de correos electrónicos. No significa que esos 12 millones sean prueba o contengan indicios de conductas anticompetitivas. Esos han sido procesados dentro del Indecopi. El Indecopi tiene softwares, además, que le permiten recuperar la información eliminada. Mucha de la información que ha sido utilizada como indicios o evidencia ha sido alguna que fue eliminada por las empresas y ha tenido que ser reconstruida en un laboratorio forense que el Indecopi tiene. Luego de ello, ha tenido que se ha interrogado a algunos ejecutivos de las empresas investigadas. Se ha analizado cómo las empresas se comportaron en las licitaciones, se ha hecho un análisis de la información pública, se ha pedido al SEACE, al Sistema de Contrataciones del Estado, información de cómo se presentaron en los procesos. En el marco de la investigación, no antes, se acogieron algunas empresas al programa de colaboración eficaz, también aportando información. Toda esa información que ha sido recopilada ha dado como sustento que el Indecopi anuncie
el día de hoy que el 31 de enero ha acusado a las empresas de incurrir en un supuesto caso de concertación y, por decirlo de una manera simple, los estamos llevando a un juicio. Ya no estamos en una etapa de investigación, hemos pasado a una etapa mayor, que es llevarlas a un proceso administrativo sancionador donde estamos acusándolas de eventualmente haber incurrido en una conducta anticompetitiva. ¿Cuáles pueden ser las sanciones? Las sanciones pueden ser muy fuertes, pueden llegar a ser hasta 12% de las ventas del grupo económico de la empresa infractora. No solo de la empresa infractora, sino de su grupo económico. O sea, 12% de las ventas del último año. Del último año. Exactamente. Ahora, una empresa como la subsidiaria de Graña y Montero emitió un comunicado ahora señalando que ellos se habían acogido precisamente a este programa de clemencia en diciembre del 2018 que usted estaba describiendo. ¿Cómo de alguna manera aligera la sanción el caso que las empresas se hayan acogido a este programa? Sí, la propia ley de libre competencia, consciente de la dificultad que puede tener la autoridad en el Perú y en el mundo para poder probar un caso de concertación, porque tengo presente que las empresas suelen eliminar cualquier evidencia para evitar ser descubiertas, prevé la posibilidad de que las empresas puedan acogerse a este programa, se autoinculpen y ayuden y aporten prueba que ayuda a demostrar la responsabilidad de las otras empresas. Efectivamente, como bien lo ha anunciado una de las empresas, ha acogido al programa de colaboración eficaz luego de que el INDECOPI iniciara sus investigaciones, no antes. Y bueno, pero y no solo ella, en general se han acogido 3 empresas al programa de colaboración eficaz. Y bueno, ¿se puede saber cuáles son las otras dos? No, porque la ley prohíbe justamente anunciar, salvo que ellas renuncien a la confidencialidad de su entidad. Ahora cuénteme, yo tengo entendido, según lo que he podido conversar con algunos de los directivos de estas empresas que precisamente se han acogido, y ver la línea de tiempo, lo que se señalaba es que este famoso club de la construcción también fue mutando en su metodología a lo largo de los años. Usted me está hablando acá de un periodo de 14 años, es impresionante y realmente merecen las sanciones más severas porque estamos hablando que efectivamente se iban contra los principios del libre mercado para, como usted señala, ocasionar pues un prejuicio al Estado gigantesco. Estamos hablando, me parece, de miles de millones seguramente de dólares eventualmente. Y lo que se señala es que en un determinado momento lo que había es efectivamente esta suerte de concertación en las empresas, pero ya en determinado punto entran a tallar funcionarios estatales y funcionarios de gobierno. ¿Eso es así? ¿Hay un cambio en la metodología a lo largo de los años que se ha podido detectar? En la evidencia que tenemos a este momento, efectivamente, la forma en la cual las empresas habrían realizado este acuerdo ha ido mutando, como tú lo señalas. Inicialmente eran un grupo de empresas menores, luego se han ido incorporando otras empresas hasta llegar pues al número de empresas que hemos visto de 35. No todas habrían ingresado en el mismo momento. Algunas en el 2000 están desde los inicios, en el 2002, otras desde el 2004, 2006, 2008, 2010. Como tú bien lo señalas, se han ido incorporando empresas por diversas razones, porque se constituyeron luego, porque luego llegaron al país, se trata sobre todo de empresas extranjeras, o porque luego superaron algunas restricciones que en su momento también la propia ley les impedía para poder concursar. Entonces el grupo ha ido mutando. Tú has hecho mención a que podría haber, y entiendo que tu pregunta va también porque podría tener algún paralelo con el caso penal, donde se Exacto, o sea, en un principio las empresas concertaban entre sí y luego de alguna manera se institucionaliza, entre comillas mal puestas, el hecho de que desde el ministerio se cobraba un porcentaje por la obra. Yo tengo entendido, a mí me habían comentado en un momento que se había visto durante el gobierno de Ollantumala puntualmente ese énfasis. Entonces no sé si eso está incorporado dentro de la investigación o no, porque como usted dice, efectivamente entra en la materia penal, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta, porque eso nos permite distinguir entre lo que nosotros estamos investigando y lo que está haciendo es importante que los televidentes lo entiendan. Nosotros lo que investigamos es reparto de obras de las empresas que deberían competir. Y eso es un supuesto previsto en la ley como infracción. Una licitación en donde las empresas deberían competir por ofrecer el menor precio, el Estado no lo hace, arreglan quién es el ganador y arreglan el precio. Consecuencia, el Estado paga más. Eso está previsto en la ley de libre competencia como infracción. Eso independientemente o no de que hubieran sobornos a los funcionarios públicos. El INDECOPI investiga y tiene competencia para investigar haya o no haya sobornos. Cuando hay sobornos, el componente del soborno lo investiga el Ministerio Público, no el INDECOPI. Hay una diferencia en cuanto a la conducta. También habría diferencia en cuanto a los años.
Nosotros hemos determinado que esta conducta existiría desde el 2012 preliminarmente, de manera indiciaria. Hay que tener en cuenta que todo lo que diga es en condicional, Sí, porque claro. debe investigarse en el proceso, 2012 al 2016. Según tenemos entendido, el Ministerio Público está investigando del 2011 al 2014, un periodo más acotado. Es también pertinente señalar que en Brasil... Eso, perdón, explicaría el tema de los sobornos durante ese periodo. Sí, es pertinente tener en cuenta que en Brasil también se ha hecho esta diferencia. En el caso Lava Jato está el equivalente al Indecopi, que es el CADE, que viene investigando, por ejemplo, un cártel de las empresas constructoras para repartirse la construcción de los estadios de fútbol cuando Brasil fue justamente sede del Mundial de Fútbol. Y otra cosa es lo que está investigando el Ministerio Público, que podrían ser eventualmente pagos o sobornos a determinados funcionarios. Ambos van por cuerdas separadas. Ninguno tiene que afectar la competencia del otro. Ya. Y ahora, a ver si nos puede decir a grosso modo, ¿en qué momento es que el club tiene la mayor cantidad de empresas? Siempre incondicional. Sí. No recuerdo ahorita en qué momento exacto, pero lo que sí... Aproximadamente años. Lo que sí puedo decir es que hacia finales, hacia el 2014, probablemente sea en el número donde el cártel estaba mucho más fuerte, entre el 2012 y el 2014. ¿no? Un cártel, como siempre, empieza con un número pequeño, luego, en este caso concreto, luego habría ocurrido así, luego y ha ido incrementándose por la incorporación de más empresas, ¿no? Y luego el propio cártel ha sido de una manera desmantelado. Y bueno, y habría terminado con un número de empresas menor, pero todo eso es justamente lo que se va a investigar. ¿Cuántas iniciaron? ¿Cuántas estuvieron en el proceso y con cuántas terminaron? Eso es algo que es justamente parte de la investigación. ¿Cómo es la metodología de esta investigación en Indecopi? Porque usted me está señalando también como si fuera un paralelo del Ministerio Público que se presenta ante un tribunal, ¿verdad? El Indecopi tiene un tribunal. ¿Cómo es esta metodología? Sí. Ahora lo que ha ocurrido es que la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia ha acusado a las empresas, las ha llevado a un juicio, a un proceso. Usted es el fiscal, para poner un Exactamente. Ajá. Y las empresas ahora tienen 30 días hábiles para presentar sus descargos. Luego se abre una etapa de prueba en la cual las empresas pueden actuar todos los medios probatorios en ejercicio de su derecho de defensa. Y tienen 7 meses y tienen un periodo de 7 meses para que puedan presentar esa evidencia. Luego, esto tiene que ser resuelto por un tribunal independiente, que es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Y vale la pena mencionar, este caso no solo se resuelve en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, las partes tienen la posibilidad de poder apelar ante el Tribunal del Indecopi, que es una segunda instancia, y llevarlo al Poder Judicial. En todo momento, no solo en Indecopi, sino también en el Poder Judicial, se garantiza que esto pueda ser visto por tribunales independientes. Ellos pueden disentir y pueden discrepar de hoy día de la decisión que ha tomado la Secretaría Técnica de acusarlos, de llevarlos a un proceso, pero esto va a ser visto por otras autoridades, por otros tribunales que van a determinar si efectivamente la acusación de la Secretaría Técnica es cierta o no, si hay fundamentos eventualmente para sancionarlo. Es un caso importantísimo. ¿Cuál es la ventana de tiempo de la que estamos hablando? Cuando usted me habla de todo este circuito probable de apelación, ¿en cuánto ya podríamos tener un caso cerrado con los sancionados que correspondan? La ley prevé un plazo máximo de tramitación del procedimiento de 1 año y 8 meses, con lo cual estamos hablando aproximadamente del tercer trimestre del próximo año. Es importante tener en cuenta que hay etapas del proceso que no se pueden reducir, porque si no las empresas nos alegarían que estamos vulnerando sus derechos a la defensa. Por ejemplo, el plazo de 30 días hábiles o el plazo de 7 meses para que ellas puedan presentar sus medios probatorios. Esos plazos no se pueden recortar. Pero ello no significa que Indecopi va a actuar con la máxima diligencia para obtener una decisión pronta y técnica, consciente además de la trascendencia del caso. ¿Eso incluye las apelaciones al Poder Judicial ese periodo? No, eso solamente incluye una ¿Cuánto más decisión en pueden primera tomar? Instancia. El Tribunal del Indecopi me parece que tiene un plazo de 120 o 180 días hábiles para poder pronunciarse, y luego en el Poder Judicial, pues, los tiempos que puedan ocurrir. Lo que va a ocurrir ahora es que vamos a pasar una etapa donde las empresas van a presentar sus descargos, van a presentar evidencia, lo que se va a confrontar es que si los elementos de probatorios que hoy día se han presentado con los que puedan presentar la empresa confirman o no que las empresas incurrieron en una conducta anticompetitiva. Estamos hablando de comprobarse pues de una alteración, una vulneración, insisto, de un sistema de libre competencia que lamentablemente ha tocado a otros rubros de la economía, ¿no?, en los años recientes, y ustedes tienen, bueno, casos también en desarrollo bastante importantes, pero este sin duda es de los más trascendentes. Jesús Espinosa, Comisión de Defensa Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Bien, bueno,
comentando un poco el video y la entrevista, algunas cosas que cabe resaltar son, por ejemplo, la complejidad de la investigación, ¿no? No sé si ustedes han advertido, como bien ha dicho el ex secretario, porque ahora ya no lo es, Jesús Espinosa era secretario técnico de la Comisión de Libre Competencia, pero la complejidad porque justamente los investigados no cuentan con dejar evidencias por todos lados, sino más bien tratan de destruirlas o ocultarlas, más aún porque ya saben que es una infracción y ya saben que eventualmente podrían ser denunciados o descubiertos. Entonces, no es sencillo el proceso de determinación de responsabilidades, ¿no? Por eso hay este programa de clemencia que lo que incentiva es una suerte de colaboración de los que han participado para que puedan aportar pruebas contra otros más y abarcar la mayor cantidad de personas involucradas. Ahora, ese es un tema que tiene que ver con la complejidad para la investigación, pero del lado de la complejidad, al otro lado, están las atribuciones de INDECOPI para investigar. Entonces, por ejemplo, ahí mencionado que han capturado miles de correos electrónicos. ¿Cómo los han capturado? Porque han entrado a las empresas y se han llevado las computadoras. Las han sellado, las han descargado toda la información, han recuperado toda la información que tenían para luego poder cernirla y poder encontrar las evidencias. Entonces, el INDECOPI tiene una serie de funciones que le permiten actuar de esa manera también. No son como la fiscalía, no van a detener a una persona y la van a poner en la cárcel porque no están investigando o no tienen atribuciones para investigar delitos, como también se ha mencionado, ¿no? Pero sí tienen atribuciones para copiar toda la información que pueda servir para demostrar si se produjo o no la infracción administrativa. Ahí el entrevistador hacía el paralelo con la fiscalía, ¿no? Decía usted como el fiscal, pero la diferencia es que el fiscal y el juez están operando en el terreno del derecho penal y del delito. En cambio, este señor y el INDECOPI están operando en el terreno de la infracción administrativa y la sanción es infracción que generalmente es multa. Pues cuantiosa, pero es una multa. Y entonces cuando se vaya al Poder Judicial después, que también lo mencionó que se puede ir, ahí lo que se va a discutir no va a ser que alguien va a irse a la cárcel o no, sino va a ser si es que ha sido bien puesta o no la multa que se haya impuesto, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre una infracción administrativa y un delito. Ahora, el delito en este caso es un delito que tiene ciertas características que no tienen mucho que ver en sí con la libre competencia, tienen que ver con sobornos, ¿no? Con corrupción a funcionarios. Es un delito de corrupción de funcionarios y la Fiscalía hace una acción aparte, ¿bien? Entonces, ese es un punto importante. Entonces, la forma de demostrar, hay que probar porque tiene que defenderse la otra parte, entonces hay que darle todas las facilidades para que se pueda defender y demostrar por encima de su defensa que cometió la infracción. Las atribuciones del INDECOPI, pero por otro lado también hay que ver el tema del tiempo, ¿no? Este video ya es de hace algunos años, pero la ventana de tiempo están investigando desde hace más de 10 años atrás. Eso significa que han ocurrido, pues, han pasado muchos años con estos actos y han ocurrido muchas, se han entregado más de 100 obras y se han ejecutado, y recién después de todo ese tiempo empieza la investigación. Y como dijeron también, va a demorarse en la comisión, luego va a apelar al tribunal o a la sala de defensa de libre competencia y se va a demorar 8 meses, 10 meses, y de ahí se puede ir al Poder Judicial y ahí se puede demorar algunos años tal vez, ¿no? Entonces, y cuando termine el asunto, o sea, se pronuncia sobre algo que ocurrió pues 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? Entonces, podría decirse, bueno, qué tan efectivo es si es que ocurre muchísimo después, ¿no? Y este es uno de los problemas porque este tipo de conductas no es fácil de descubrir y la sanción es prolongada, ¿no? Entonces ahí hay un problema de efectividad de la aplicación de la ley dada por cuestiones prácticas, ¿no? Limitaciones de la administración pública, y INDECOPI es una
Tiene la administración pública, tiene su presupuesto, en fin, y el mercado, hay N cosas que ocurren y pues funciona un poco al ritmo que puede funcionar, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas también, ¿no? Se ha detectado el Club de la Construcción, pero se detectó porque aparecieron los lavajatos. Si no aparecían los lavajatos, de repente no lo detectaban y seguía ahí, ¿no? Es decir, hay, digamos, eventos que brotan y por eso se investigan, pero hay muchos que no brotan y no se investigan. Entonces ahí hay un problema serio, ¿no? Bien, ahora, pero en este caso lo que hemos visto, o no sé si tienen alguna pregunta antes de que yo continúe. De pronto alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, si vemos la diapositiva, luego de esta que es la definición, aquí ya hay una lista, digamos así, de conductas que constituyen la infracción, o sea, prácticas colusorias horizontales, ¿no? Y la que hemos visto es, a ver, ¿dónde está? En la J, concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de estas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública, así como en subastas públicas y remates. Esta es una de las modalidades de colusión, no es la única. Si bien aquí hay montos involucrados importantes, porque son obras del Estado, incluso cuando mencionan el caso de Brasil, hablan de la construcción de estadios o para el campeonato de fútbol del 2014, entonces imagínense el monto invertido en esas obras, ¿no? Realmente para hablar de cuánto dinero estamos hablando digamos, que está en juego en la realización de estas conductas. Pero muchos cuestionan, por ejemplo, algunos dicen, pero aquí no hay propiamente una cuestión de competencia en el mercado, sino es una competencia respecto de la convocatoria que hace el Estado, ¿no? Entonces hay quienes dicen esto no debería estar, en fin. Pero hay otras conductas, más allá de esta, que tienen que ver directamente, por ejemplo, con esta primera, con el tema del acuerdo de precios. Entonces aquí les voy a proyectar un segundo video, más breve que el anterior, pero que tiene que ver justamente con esta situación de la aparición de este tipo de prácticas, pero ya no en un escenario en el cual el Estado está, ya no de un escenario en el cual el Estado es el que convoca, sino un escenario en el cual vemos que simplemente son actores en el mercado que están poniéndose de acuerdo. Entonces veamos un momentito. Indecopi multó a 5 cadenas de farmacias por concertar precios en contra de los usuarios. Deberán pagar casi 9 millones de soles por ponerse de acuerdo para incrementar los precios de 36 productos farmacéuticos. Hoy le mostraremos mensajes de WhatsApp que demuestran cómo decidieron burlar la ley de libre competencia. Este procedimiento ha concluido con la sanción a 5 cadenas de farmacias por formar parte de un cártel para elevar los precios de 36 productos farmacéuticos y afines. La Comisión de Libre Competencia de Indecopi ha sancionado a las empresas Arcángel, Pasa, Mi Farma, Inca Farma y Felicidad con una multa total de casi 9 millones de soles por acordar el precio de medicinas y suplementos nutricionales para niños pequeños y ancianos durante los años 2008 y 2009.
Esta concertación de precios ha afectado directamente al bolsillo de las personas que han comprado estos medicamentos. Se han producido incrementos que suelen ir entre el 5 y el 10%. Es decir, respondiendo a tu pregunta concreta, los consumidores han pagado un sobreprecio que va entre el 5 y 10%. ¿No? Un margen supracompetitivo. Este supuesto cártel farmacéutico fue detectado por Indecopi tras la incautación, en el marco de sus facultades fiscalizadoras, de decenas de correos electrónicos corporativos fechados entre 2008 y 2009. Según la resolución de Indecopi de más de 400 páginas, los laboratorios farmacéuticos actuaron de intermediarios con la finalidad de que las cadenas de farmacias incrementaran de manera uniforme sus precios. En este correo, entre un representante del laboratorio Johnson & Johnson y empleados de Boticas Arcángel, la farmacéutica estadounidense asegura: se tiene el compromiso del resto de cadenas mediante el cual todas van a estandarizar los precios al público en la fecha pactada. En este otro correo, entre un representante de Alvis, entonces Boticas Arcángel, y otro de Boticas Fasa, se asegura: el beneficio es para todas las cadenas, evitemos la guerra de precios y la consiguiente pérdida de márgenes. ¿Qué opinión le merece que las farmacias concerten precios de medicamentos para aumentar sus ganancias? Me parece un delito, me parece un acto criminal. Es un negocio que va vinculado a la salud de las personas. Está muy mal, pues señorita, está afectando la salud de la población, sobre todo la economía. Latina intentó sin resultado una entrevista con un representante de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. En los descargos presentados ante Indecopi e incluidos en la resolución, niegan la concertación de precios. Las cadenas de farmacias tienen 15 días hábiles de plazo para apelar la resolución de Indecopi. Bien, ese segundo caso es un caso ya entre competidores que abiertamente no está el Estado involucrado, son simplemente agentes que actúan en el mercado, y esto sería una práctica colusoria, además intramarca, porque son empresas no vinculadas entre sí. Entonces, y productos diversos, ¿no? Entonces, en este caso, sería intermarca. En este caso lo que tenemos es a los laboratorios actuando de intermediarios, porque los laboratorios son los que coordinan con las distintas cadenas de farmacias para que los precios se mantengan uniformes, y seguramente los laboratorios venden más también, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de un tercero involucrado, que no es el que vende, pero que también está participando en esta conducta como una suerte de facilitador, ¿no? Y vean que los correos electrónicos obviamente no han sido prudentes, en el sentido que no han previsto que los podían capturar los correos y revisarlos, han sido bastante explícitos, ¿no? Y inclusive, seguramente, como también se mencionó, por mensajes de WhatsApp o por cualquier otro medio de comunicación. Y esto revela, cuando ya, digamos, la práctica se hace tan recurrente y tan continua, los involucrados cada vez se descuidan más, ¿no? Esa es una suerte de conducta natural, si se quiere. O sea, en la medida que se hace algo, así sea ilegal, pero se hace y se vuelve rutinario y, digamos, normal, cada vez se hace con menos cuidado. Entonces, si en algún momento estuvieron procurando no ser muy explícitos en lo que hacían, más adelante, en la medida que esta práctica se asentó y fue continua, ha sido varios años, ¿no? Tanto así que en este caso, cuando salieron las resoluciones de Indecopi, algunas ya ni apelaron, algunas de las cadenas, y otras dijeron, bueno, eso ocurrió cuando los accionistas eran otro grupo, y el grupo actual no es el que hizo eso, sino es el grupo anterior. Eso da la idea del tiempo transcurrido, ¿no? Pero entonces a lo que iba es que finalmente los que participan en la práctica en algún momento empiezan a dejar un poco las evidencias de su conducta, porque ya se ha normalizado. Habría que ver en qué otros casos más no se presentaron estas situaciones que no han sido descubiertos, ¿no? Entonces es solamente una puntita de las cosas que pasan en nuestro mercado, y justamente de eso se trata cuando estamos hablando de estas conductas colusorias. Entonces,
ahora sí creo que ya tenemos una idea más clara de qué tipo de comportamientos se encuentran involucrados en estas infracciones y separando lo que es la infracción administrativa de la infracción penal. La infracción penal es otro tema distinto, ¿no? Puede ser, digamos, es perseguida además por otras organizaciones, otras entidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y en este caso la sanción administrativa proviene del INDECOPI, más allá de que luego pueda ser llevada al Poder Judicial en algún momento. Muy bien, entonces, hemos estado hablando de prácticas colusorias de carácter horizontal, pero ahora antes de seguir, hablemos de la otra conducta, el abuso de posición de dominio, porque hay, digamos, conductas que son, aquí hay toda una descripción, esto lo vamos a tratar más o menos en detalle, pero en el abuso de posición de dominio también se dan conductas parecidas, ¿no? Entonces hablemos ahora del abuso de posición de dominio. Vamos por acá. Aquí. Bien. A partir de la Constitución, como ya se dijo, lo que se combate es el abuso de posiciones dominantes, ¿no? Y las concertaciones. Entonces, la ley establece estas dos conductas, las prácticas colusorias, que es lo que hemos visto en los videos, y el abuso de posición de dominio. Pero, como ya se dijo también, no se sanciona la posición de dominio, sino el abuso. Entonces, la posición de dominio no es en sí una infracción. Aquí la misma ley lo dice, este último párrafo dice, la sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta ilícita. Entonces, que una empresa tenga un predominio en el mercado, que tenga el 90, el 100%, de por sí no le va a generar ningún tipo de sanción y no está cometiendo ninguna infracción. Entonces, ¿pero qué cosa es esta posición de dominio? Es una posición, una situación en la cual la empresa, el agente económico, tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en un mercado. Hasta ahí, una parte, ¿no? Pero sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan en ese momento o en el futuro inmediato contrarrestar dicha posibilidad. Es decir, puede actuar libremente y no puede ser rebatido. O sea, los proveedores, los clientes no tienen a dónde ir, ¿no? De hecho, si es un monopolio, si fuese un monopolio, no habría dónde más comprar, por ejemplo. Y si fuese un monopsonio, no habría quien más venderle, ¿no? Entonces es la situación de una posición dominante en el mercado. Ahora, esta posición dominante hay que verla de manera relativa, es decir, es una posición dominante respecto de algún lugar y respecto de algún producto o servicio, ¿no? Entonces, no pensemos cuando se habla de posición de dominio en todo el Perú. O sea, no se necesita tener posición de dominio en el país para cometer la infracción. Puede ser en una localidad, puede ser en una provincia, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, ¿no? En las áreas, ¿no? Las zonas geográficas donde se ubican las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Entonces, si a ti te denuncian por cometer un abuso de posición de dominio, el primer punto, el primer paso en el proceso de investigación es determinar si existe o no posición de dominio para ver luego si ha habido o no abuso. Entonces, para determinar si hay o no posición de dominio, hay que ver posición de dominio dónde, ¿no? Y ese es el mercado relevante en su aspecto geográfico. Pero ahí no solo se ve dónde estás tú, sino dónde podrían ir a comprar, digamos, si hay una suerte de monopolio, dónde podrían ir a comprar en vez de comprarte a ti, ¿no? O sea, hasta dónde pueden ir, qué fuentes alternativas hay para que adquieran el producto o servicio. Si no hay ninguna fuente alternativa que económicamente sea viable, porque traer el producto de un lugar muy lejano lo hace demasiado costoso, entonces tiene que ser algo económicamente razonable. Si no lo hubiese, entonces pues podemos hablar de un monopolio en esa zona, ¿no? Pero mientras más se crezca el espacio geográfico, más competidores podría haber, ¿no? Entonces,
posiblemente quien presente una denuncia va a querer limitar el espacio geográfico y por el contrario, el denunciado va a querer extenderlo para decir, bueno, mientras más lo extiendo, aparecen más competidores y yo tengo menos participación en el mercado, ¿no? A más competidores mi participación es menor. Mientras más reducido es el espacio, mi participación aumenta. Entonces el denunciado siempre va a querer decir que el mercado geográfico es más amplio y el denunciante siempre va a querer decir que es más pequeño, ¿no? Y luego pondré un ejemplo de esto para graficarlo un poco más. Ahora, como estamos hablando ¿qué es el mercado relevante? Es el mercado en el cual sea la práctica y el que va a ser materia de investigación. Pero no solo se trata entonces del espacio geográfico o de los lugares o las áreas donde se puede aprovisionar los competidores, sino también del producto o del servicio. Entonces el mercado relevante también abarca los bienes o servicios, materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Es decir, si yo subo el precio de mi producto, de repente soy el único que lo vende. Pero si yo subo el precio, de pronto hay un producto alternativo que es sustituto del mío, y entonces la gente empieza a comprar el otro, y en ese caso tendremos que el producto sustituto también debe ser materia del mercado de producto, porque sustituye el mío, ¿no? En cambio, si yo subo mi producto y no hay dónde comprar, no hay alternativas, entonces en ese caso de pronto solamente será ese bien o servicio y ningún otro más. Entonces eso va a requerir pues un análisis de mercado y ese es trabajo justamente de los economistas, ¿no? Bueno, entonces el mercado relevante es importante para establecer la existencia o no de la posición de dominio, porque uno tiene posición de dominio respecto de un mercado y ese mercado hay que definirlo en base a estudios económicos, en base al comportamiento de los proveedores, los consumidores o los intermediarios, en fin, y ahí se va viendo dónde es que podría adquirirse el producto y si es o no sustituto. Un ejemplo, para poner un ejemplo de mercado de producto, ¿no? Por decir en el caso de la cerveza. Algunos pueden decir que Bacus tiene el dominio en el mercado de la cerveza, ¿no? Pueden decir, bueno, ¿por qué? Porque hay otros productores, pero son más pequeños, ¿no? Entonces no tiene el monopolio, pero sí tiene una presencia importante en el mercado. Sin embargo, alguien podría decir, un momento, pero si sube mucho el precio de la cerveza, la gente va a consumir otros productos, otras bebidas alternativas. Entonces ahí la pregunta va a ser, por ejemplo, el ron, el pisco, o no sé, algún otro licor, ¿sustituye a la cerveza o no es sustituto? Si es un sustituto adecuado, entonces el mercado de productos debe abarcar todos esos productos. Si no lo es, entonces hablaremos solo del mercado de cervezas, ¿no? Por otra parte hay que ver de dónde estamos hablando, si la conducta es en todo el país o la conducta es en una ciudad del país, porque el comportamiento, por más que la cerveza se tome en todo el país, puede ser que la conducta investigada que afecta, por ejemplo, la distribución de cerveza se dé pues en alguna zona del sur o del norte del país o del oriente y no en el resto. Entonces vas a investigar lo que ocurre en ese sitio, ¿no? En esas áreas geográficas. Entonces hay que determinar cómo ocurren las cosas en esos espacios y con qué bienes o qué servicios. Y hablando del mercado geográfico, por ejemplo, hubo un caso hace mucho tiempo, para que vean que desborda incluso las fronteras políticas, ¿no? Un caso de una empresa que vendía concentrado de estaño y cuando le llega un comprador, otra empresa, le quiere comprar concentrado de estaño, este productor se niega a venderle. O sea, no le quiere vender. Y lo denuncian por abuso de posición de dominio. Pero para ver si hubo abuso o no por negarse a vender, el primer paso es ver la posición de dominio. Y entonces resulta que este productor minero era el único que producía ese tipo de concentrado de estaño en el país.
Entonces el denunciante dijo, bueno, tiene posición de dominio porque es el único, ¿no? No hay nadie más. Es el único que está comprobado, tiene posición de dominio. Pero lo que se determinó fue que las minas de este productor estaban en Puno. Y pasando la frontera en Bolivia, también se podía conseguir el producto o uno equivalente. Entonces, al haber la posibilidad de aprovisionarse del concentrado de estaño desde Bolivia, considerando que está cerca de Puno, es decir, los fletes no eran mucho mayores, considerando que Perú y Bolivia forman parte de la comunidad andina, entonces el arancel que se paga al cruzar es cero, o sea, no se paga arancel. Entonces se consideró que era viable que el denunciante comprara en Bolivia. Y entonces el mercado geográfico se amplió. Y al abarcar las minas bolivianas, resulta que el único productor peruano ya no tenía, pues, si en el Perú tenía el 100%, juntando Perú con Bolivia ya era minoritario. Entonces se estimó que no tenía posición de dominio. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el mercado geográfico no tiene que ver con las fronteras políticas. Tiene que ver con la posibilidad de acceder a los productos, digamos, dentro de una lógica económico-empresarial, ¿no? Que sea viable económicamente. Si, por ejemplo, traer desde Bolivia hubiese implicado una distancia mayor, pago de aranceles, y de pronto traerlo de ahí era mucho más costoso, ya no lo hubieras incluido en el mercado geográfico, ¿no? Porque simplemente no había la posibilidad de que trayendo de ahí tú pudieras competir con los que le habían comprado a este productor que no te quiere vender. Entonces el mercado geográfico y el mercado de producto y servicio hay que verlo en un base, un análisis del mercado. No es una cosa, digamos, especulativa, debe demostrarse, ¿no? Debe acreditarse con estudios. Por eso también eso lleva también a la demora en las investigaciones y al costo. Esto es costoso también, ¿no? Hay que hacer todo este tipo de análisis para poder establecer el mercado. Y una vez que has establecido el mercado relevante, recién vas a empezar, ¿no? Porque una vez que estableces el mercado relevante, pasas al siguiente punto. Pero vamos a ver en clase la próxima semana o el sábado. Pasas al siguiente punto que es, acá está, la posición de dominio. O sea, la posición de dominio es en el mercado relevante. ¿Ya? ¿Qué es la posición de dominio? Normalmente se suele tomar como una presencia de más del 50%, pero eso es relativo. No hay la ley no te dice por encima de tanto tienes posición de dominio, pero digamos que más de la mitad eso se toma como una referencia, considerando hacia arriba que puede ser superior, ¿no? Pero no hay un monto establecido en la ley y eso es lo que tiene que verse caso por caso. Ahora bien, una vez que tienes posición de dominio, no has cometido ninguna infracción, ¿de acuerdo? No has cometido ninguna infracción, no está prohibido, ¿no? Tener posición de dominio o ser monopolista, ¿no? Lo que está prohibido es abusar de la posición de dominio. Entonces aquí ya viene recién la infracción. Pero ojo que, y esto hay que tenerlo bien claro, si no hay posición de dominio, no hay posibilidad de cometer la infracción. ¿De acuerdo? Por eso es que la primera batalla legal, digamos, en el tema de establecer si hay o no una infracción, va a ser establecer si hay o no la posición de dominio. Si se establece que no la hay, se acabó el asunto. El caso que les mencioné, de la mina, ¿no? Indecopi consideró que no había posición de dominio porque podían comprar a Bolivia, pues, asunto cerrado. Ya no se va más adelante, porque si no hay posición de dominio, no hay forma de que haya infracción. Establecida la posición de dominio, se pasa al siguiente punto, que es ver si hay o no abuso. Vean la diferencia entre esto, ¿no? Esta y la otra que hemos visto, la concertación. La concertación es un acuerdo de varios. Aquí, en cambio, el dominante abusa, ¿no? Se aprovecha de esa condición que tiene para generar ciertos efectos en el mercado. Entonces, el agente económico que ostenta posición dominante utiliza esa posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos.
lo cual no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición. Esto es, las primeras dos líneas y las últimas dos son muy importantes. Las primeras dos líneas te dicen que tiene posición dominante, y las dos últimas te dicen que tiene que usarla. Si eso no se fuese posible, gracias a esa posición no hay, mejor dicho, la posición de dominio es lo que hace posible la infracción. Si no hay posición de dominio, la infracción no puede cometerse, es lo que nos está diciendo esta descripción de la infracción. Entonces, no basta con dar posición de dominio, ni basta con realizar ciertas conductas. Las conductas deben ser posibles gracias a la posición de dominio. Si lo que hago lo podía hacer sin posición de dominio, tampoco hay infracción. Entonces, como la posición de dominio viene a ser la condición indispensable para que se cometa la infracción. Bien. Y luego, ahora sí, vamos a ver qué cosa es, por ejemplo, un abuso de posición de dominio, ¿no? Veamos algunas. El ejemplo que yo les decía de esta empresa minera, que se negó a vender. Entonces el comprador se quejó, ¿no? O el que pretendía comprarle se quejó. Se niega injustificadamente a venderme. O sea, negativa injustificada a satisfacer demandas, o sea, no me quiere comprar, o adquisición, o aceptar ofertas de venta o prestación de bienes o servicios. Entonces yo pido para que me venda, o le quiero vender y se niega, ¿no? Entonces no solamente es que no me quiere vender, también puede ser que no me quiere comprar. Entonces algunos podría pensar, pero ¿cómo lo quieren sancionar porque no quiere comprar? Entonces está obligado a comprar, ¿no? ¿Es así? ¿Está obligado a comprar? ¿Lo van a sancionar porque no quiere comprar? ¿O porque no quiere vender? No es que uno libremente decide si quiere, un libre mercado, si compra o si vende, o es obligatorio. Efectivamente, pues aquí estamos en una situación muy particular, ¿no? En principio, además todos tenemos el derecho de contratar y la libertad de contratar, y al momento de la libertad de contratar tenemos derecho de decidir si queremos o no contratar. En principio, entonces, nadie nos podría obligar a contratar si no queremos, ¿no? A mí nadie me podría obligar a contratar y a ustedes tampoco, seguramente. Y si alguien nos quiere obligar, ¿no? por la fuerza, pues eso hace que el contrato no valga. O sea, si alguien nos amenaza para que contratemos o usa la violencia contra nosotros, eso conduce a que ese contrato tenga un vicio que va a hacer que se anule después. Entonces, no hay forma de que nos fuercen a contratar. Pero la ley al final no te fuerza a contratar. La ley te dice, no estás obligado a contratar, pero si no contratas te voy a sancionar, ¿no? Es algo, alguien dirá, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Me está amenazando. Pero esto se da por ciertas condiciones del mercado, y es para que vean ustedes que en este caso, aún hablando de una economía social de mercado, en la cual el mercado es importante, etcétera, el Estado dice, bueno, el mercado es importante, pero aquí nadie puede actuar con absoluta libertad y hacer todo lo que se le ocurra. Hay cosas que tienes que hacer aunque no te gusten, ¿no? Porque si no las haces, estarías afectando al mercado. Es como si, para ponerlo en otro terreno que no es porque es un terreno el terreno de los servicios públicos, por ejemplo, la electricidad. Si tú vas y pides que te instalen en tu casa y hay facilidades técnicas, no se pueden negar a ponerte energía eléctrica. Están obligados a darte el servicio, ¿no? Bien, entonces ahí puede ser que no quieran, pero igual te lo tienen que dar. Su propia concesión les obliga y todos tenemos derecho a tener servicio de electricidad, salvo que pues no haya redes donde yo vivo y no me pueden instalar, o hay algún tipo de dificultad técnica, ¿no? O no pague los costos de instalación, qué sé yo. Pero en principio están obligados a proveerme el servicio. Igual
en la protección al consumidor. Si yo voy a un restaurante y no me quieren dejar entrar porque no quieren, porque no les gusta mi aspecto, por ejemplo, esa es una discriminación, y entonces eso quiere decir que desde que el restaurante abrió su puerta está obligado a recibir a todo el que entre, a todo el que quiere entrar, mejor dicho. Bien, entonces, la existencia de ciertas normas en relación a las acciones que realizan los agentes económicos en el mercado le genera obligaciones también a los proveedores, en el caso de protección al consumidor, o a los agentes económicos, en este caso de las conductas anticompetitivas, ¿no? Es como hace un momento lo que veíamos, ¿no? Se ponen de acuerdo las cadenas de farmacias para no bajar los precios. Pero alguien podría decir, pero ¿por qué no pueden acordar si libremente pueden acordar lo que quieran, ¿no? Son libres, pueden acordar. ¿Por qué no? Porque hay un interés superior, o esas libertades en todo caso se chocan con el interés superior, que es el funcionamiento de la economía, que exige que el mercado funcione lo mejor posible, y esas conductas afectan el funcionamiento del mercado, afectan la libre competencia. Bien, entonces bajo esa lógica de que hay que proteger la libre competencia y su funcionamiento, el funcionamiento del sistema, entonces si tú estás en posición dominante, estás obligado a comprar o a vender. ¿Por qué? Porque no hay otro sitio donde ir. Tú eres el único. Si es un monopolio, tú eres el único. No hay otro sitio donde ir. Entonces, si eres el único, tienes que vender si te piden, o tienes que comprar si te ofrecen. Obviamente esto tiene su límite. El límite es la justificación económica, ¿no? Es decir, si me vienen a vender y yo no necesito, porque no estoy produciendo, pues entonces demostraré no necesito y no tengo por qué comprar, ¿no? O si me vienen a vender a un precio exorbitante por encima del valor de mercado, tampoco tengo por qué comprar. Pero si está en las mismas condiciones, yo debería aceptar, ¿no? En el caso del concentrado de estaño que les mencioné hace un momento, la mina, aparte de que se defendió de la denuncia diciendo que el mercado relevante era más amplio y no tenía disposición de dominio, la mina también planteó un segundo argumento. Dijo, aún si tuviese posición de dominio, no tengo obligación de vender. ¿Por qué? Porque toda mi producción ya está comprometida con otros compradores. Es decir, así quiera no tengo para venderle. No es que no le vendo porque no quiero, sino que no le vendo porque ya mi producción, digamos, tiene otros destinos establecidos. Entonces, digamos, si es que por una parte el productor, en este caso, tiene la obligación de vender, lado, puede negarse si justifica económicamente por qué no va a vender o por qué no va a comprar, ¿no? Ese es el primer supuesto. La negativa, la infracción es negarse injustificadamente. Entonces, si tú te niegas con justificación y demuestras que tu negativa tiene motivo suficiente, entonces no hay ninguna infracción. Vean que aquí entonces implica ¿qué cosa? Implica ponerse, a la hora de hacer el análisis, ver la parte económica y ponerse también en la cabeza del empresario y entrar a ver cómo funcionan las prácticas comerciales, ¿no? Porque en la segunda infracción tiene que ver con lo mismo. La segunda infracción es aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, es decir, ante dos agentes económicos que me acercan, a uno le vendo más caro y a otro le vendo más barato. Los dos me quieren comprar, yo digo, ya, yo le vendo a los dos, entonces no cometo la primera infracción, pero a uno le vendo más barato que al otro. Entonces, al hacer eso estoy haciendo una discriminación. Estoy haciendo una discriminación y eso va a generar que estos competidores tengan distintas posiciones en el mercado, porque cuando los dos compren y se vayan a vender, aquel que me compró más barato va a vender más barato y el que me compró más caro va a vender más caro.
O sea, yo estoy generando una posición de ventaja en uno de los competidores que me ha comprado. Yo lo estoy generando porque estoy en una situación de preeminencia y puedo actuar de manera arbitraria y no pueden hacer nada para contrarrestar mis acciones. Bueno, entonces dado eso, yo podría decir, bueno, de acuerdo, para no cometer la primera infracción, le voy a vender a los dos o a todos los que vengan, pero a uno les vendo más caro y a otros les vendo más barato. Igual genero una distorsión en el mercado. Entonces, si yo hago eso, tendría que tener también una justificación. ¿Es posible vender a distinto precio? Sí es posible, pero por algún motivo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser, no? Por ejemplo, viene alguien y me compra en grandes cantidades. Entonces, si me compra en cantidades, yo le hago un descuento. Viene otro y me compra poquito, a este no le hago descuento. Es una práctica comercial común, ¿no? Al que te compra en cantidad, le haces una rebaja o le das ciertas facilidades, de repente págame en partes o qué sé yo, y al otro no. O viene un cliente conocido que tú sabes que es buen pagador y le das crédito. Y luego viene otro nuevo que tú no conoces y no te quieres arriesgar a que no te pague, entonces no le das crédito. Se podría quejar, ¿no? Por decir, a uno le dio y a mí no me da. Pero la evaluación para dar el crédito va a depender pues de la conducta en el tiempo. Y si este es nuevo, yo no lo conozco, ¿no? Además puede depender también de que yo analice otros factores, ¿no? Cómo va la economía de su empresa, por ejemplo. Entonces, si es que yo aplico condiciones diferenciadas, esto es viable en la medida que haya una explicación económica. Vean cómo el hecho de estar en posición de dominio me pone en la necesidad de tener que dar explicaciones. Si yo no tuviera posición de dominio, podría hacer lo que quisiera, podría negarme a vender y no pasa nada. Si no son consumidores, no pueden irse a la protección al consumidor. Entonces, ¿puedo aplicar precios diferentes? Ningún problema. Lo que me obliga a dar explicaciones es que estoy en posición de dominio. Y que eso me pone en una situación en la que puedo abusar y afectar la libre competencia de esa forma, ¿no? Entonces, esta es una situación muy particular que no normalmente no se avisora cuando uno ve a los agentes económicos en el mercado, ¿no? Esta distorsión que pueden generar entre los competidores con sus actuaciones arbitrarias. Negarse a vender más caro y otro más barato, tener ciertas relaciones con algunos competidores distintas de las que tienen con otros, ¿no? Bien, veamos un tercer supuesto, el C, para quedarnos aquí por hoy día. Ya, bueno, terminaremos el sábado, mañana ya, de hablar de ese tema en el salón, que es la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales. ¿Qué ocurre aquí? Lo que va a ocurrir es que cuando vienen a comprarme, yo le vendo, pero le digo, mira, ¿tú quieres comprar tal cosa? Bueno, te vendo si me compras también estas otras cosas. O sea, son las llamadas ventas atadas. Te obligo a adquirir lo que no quieres ni necesitas, porque si no me lo compras, no te vendo lo que sí quieres. Un ejemplo podría ser, tú vienes a comprarme un producto, un insumo para tu fábrica, yo te digo, muy bien, yo te lo llevo y te lo entrego en tu fábrica, y lo que quieres comprar cuesta tanto, más el transporte cuesta tanto. Y entonces, pues el comprador me dice, bueno, yo tengo mi camión o mis camiones, no necesito que me los traigas, yo voy a recogerlos, solo véndeme y yo me los llevo. Y yo le digo, no, si quieres comprarme, tienes que pagarme el transporte también y yo te lo voy a dejar. Y si no quieres, anda a buscar otro lado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que me quiere comprar el insumo y yo condiciono la operación a que contrate conmigo algo que no quiere, porque si no, no le vendo. Esa es la llamada venta atada.
subordino la celebración del contrato a la aceptación de otras prestaciones que no quiere que no necesita o no quiere o no son de interés de aquel que quiere adquirir el producto. Entonces esa es una conducta adicional. Y por último, veamos la última, ya que nos quedan unos minutos. No es la última porque falta otra diapositiva más con otras conductas, pero es la última de este cuadro. Obstaculizar la entrada o permanencia en asociaciones u organizaciones de intermediación. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que las empresas a veces se organizan para realizar ciertas acciones en conjunto para beneficio común. Esto nos lleva a decir que no todo acuerdo necesariamente es anticompetitivo, ¿no? Los acuerdos pueden ser acuerdos que faciliten la competencia, por ejemplo, para compartir ciertos costos y abaratar, ¿no? Abaratar abaratar la producción o abaratar algunas cosas, como por ejemplo compartir servicios externos, ¿no? Podrías compartir los gastos de seguridad, por ejemplo. Si es que los establecimientos están en un mismo sitio, los gastos de seguridad los pagan entre todos y es más barato que si cada uno contratara su seguridad por separado, o los gastos de limpieza los compartes, ¿no? O los gastos de algunas cuestiones de administración las compartes. Ese tipo de acuerdos no es anticompetitivo porque no se orienta a restringir la competencia, ni más bien lo que conduce es tal vez a abaratar un poco los costos, y eso puede generar que el producto llegue más barato al mercado, el producto de todos los que se han puesto de acuerdo. Entonces, no todo acuerdo es anticompetitivo. Y entonces muchas veces los acuerdos, las coordinaciones se dan en ciertas organizaciones o asociaciones de empresarios, ¿no? En las cuales se discuten pues muchos temas, diversos temas de interés de ese sector, lo cual está permitido. Pero si el entrar en esas organizaciones es algo que te puede facilitar tu actuación en el mercado y te bloquean el ingreso para que no puedas actuar en el mercado, como una manera de dificultarte o restringirte y no te dejan competir, ahí estaríamos ante una infracción. Si el dominante te obstruye, te impide acceder o entrar a estas asociaciones o organizaciones de intermediación a través de las cuales los productos pasan o se distribuyen, entonces en ese caso se estaría también cometiendo la infracción. En este caso es un dominante, pero vamos a ver mañana que también en las prácticas colusorias puede darse esta infracción, solo que ahí participan varios, ¿no? Bueno, como un cierre, recordar que en el caso de la colusión estamos hablando de varios que se coluden. Aquí estamos hablando del agente económico en posición dominante. Hay una diferencia, ¿no? Los que se coluden son varios y son competidores entre sí. En este caso el dominante tiene la facilidad de actuar en el mercado de manera más autónoma. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario de su parte? ¿Algo que quieran consultar? Sí, Mayerlen, adelante. Profesor, en el caso de las empresas, usted mencionó que estaban involucrados también los laboratorios. ¿Por qué en ese caso no se considera que es un tipo de colusión vertical y entra en la categoría de horizontal? Porque los laboratorios eran más bien facilitadores, como vamos a ver en el caso de la colusión vertical. Vamos a ver acá. Hay un requisito, me estoy pasando un requisito extra para la colusión vertical. Aquí está, ¿no? Bueno, la primera parte no es lo relevante en este punto, sino que por lo menos una de las partes involucradas debe tener posición de dominio en el mercado relevante. Entonces, se supone que en la colusión vertical hay un dominante, hay alguien con posición de dominio, y ese que está en posición de dominio se pone de acuerdo con otros que están en otro eslabón de la cadena. Entonces, en este caso, el rol de los laboratorios, más que actuar como dominantes, era como dominantes para
digamos, condicionando a las cadenas para que vendan su producto, era una especie de facilitador para que se comuniquen, ¿no? Algo así como que entre ellas no tenían tanto contacto y el laboratorio era, digamos, el que les facilitaba ponerse de acuerdo. Entonces, no es tanto que los laboratorios hayan generado una colusión vertical porque no eran dominantes, sino más bien han sido como facilitadores, lo cual no los excluye de la sanción, porque también los que facilitan pueden ser sancionados, pero es más bien una práctica colusoria de tipo horizontal, porque es entre competidores, que son las cadenas que deberían estar peleándose por los consumidores a través del precio, por ejemplo, y en este caso estaban acordando, recurriendo a estos proveedores, para que les faciliten llegar a acuerdos y mantener los precios. Esa es la explicación. Si eso es, ¿no? Cuando expliquemos la colusión vertical, ahí podremos ver un poquito más, porque la pregunta aquí sería, ¿por qué es necesario que uno tenga posición dominante, ¿no? Bien, podemos pensar eso. ¿Por qué es necesario que alguno tenga posición dominante? ¿Y por qué si uno tiene posición dominante no es abuso de posición de dominio? Esa podría ser otra pregunta. ¿Por qué si tiene posición dominante no hay posición de dominio? Porque podría ser podrían ser dos nomás, ¿no? El que provee y el que le compra, y nadie más. Y ahí ya podría haber una colusión, porque se niegan a venderle a otros, por ejemplo. Entonces, esa sería la otra pregunta que habría que contestar, que no se da en el caso de las colusiones. Pero eso lo vemos mañana que explicamos la colusión vertical. Otra pregunta. Muy bien, entonces nos vemos mañana por la tarde en nuestro horario habitual. Gracias. Sí, Mayerlin, adelante. Profesor, respecto a la clase de mañana, algunos compañeros me han estado informando que hoy se realizó una toma en la universidad. En todo caso, ¿se mantendría la clase presencial el día de mañana? Bueno, yo no sé si la universidad está abierta, sí, pero si está cerrada, obviamente no podría ser, ¿no? Si está cerrada, la podemos hacer virtual. Mira, yo mañana tengo clase a las 8, entonces, yo tengo mañana todo el día clase. Entonces mañana yo no sabía nada de lo que me estás diciendo. Yo mañana a las 8 se supone que debo estar allá, ¿no? Me daré una vuelta, pues, ¿no? Si está abierto, haré la clase, y si no, te escribo y vemos, ¿no? Pero claro, si no se puede entrar, la haremos virtual, pues, para no atrasarnos, ¿no? Ya el control lo dejaremos para otro día, ¿no? Está bien, profesor, muchas gracias. Mañana vemos. Yo estoy mañana todo el día en la universidad normalmente. Tengo clase de 8 a 10, después tengo de 10 a 1 y como ustedes tengo a las 2. Entonces, si no se puede entrar, yo les puedo avisar temprano, para que ya no tengan que desplazarse. Bien. Ya eso lo vemos durante el día mañana. Bueno, entonces aquí nos quedamos y nos comunicamos o nos vemos mañana.